Ah, chino se conectó. Ya estaba. ¿Qué pasó, Marco? ¿Cómo estás? ¿Estás, Marco? Seguramente estás en la chamba. Buen día, Marco, buen día. Este, Vamos a dar un minutito y ahorita comenzamos, ¿sale? Acá lo ponemos. Me encuentro. Ah, ok, ok. Sí, ya no te molesto. Ahorita comienzo, ¿sale, Marco? Para que no te desconcentre yo. El día de hoy, bueno, pues como ya es fin de bloque, seguramente van a hacer su examen ya sea hoy o en el transcurso de la semana. Y ya sabes, a partir del domingo ya les puedo enviar sus calificaciones sin ningún problema ya las tengo. Y y ya después, bueno, pues, esta materia ya nos vamos a ver ahorita con ustedes. Pero bueno, pues aquí estamos para cualquier otra cosa, o para a lo mejor más adelante para cualquier otra materia. Eh, vamos a hacer un resumen el día de hoy, así que de una vez comparto porque no creo que nadie más entre. Y vamos a hacer el resumen. Adelante, adelante. Este, Dame un segundo, un segundo. Este, es, entonces decía, vamos a hacer el resumen de todo el temario, de algunas partes del temario, con la intención de que, pues, sea un refuerzo para el examen, ¿no? Y entonces vamos a hablar del concepto de finanzas públicas y decimos que las finanzas públicas tienen el deber y el compromiso de establecer el presupuesto del gobierno con el que pues, se va a desarrollar obra pública, ¿no? Y de alguna otra manera, el derecho fiscal establece tres grandes bloques para la recaudación de los impuestos. En primer lugar, tenemos el derecho fiscal, que es cómo vamos a hacer que legalmente las personas paguen impuestos y cómo vamos a distribuir ese dinero que nosotros recogemos. Luego vendría el derecho tributario, que es los puntos claves, dónde, cómo y cuándo les vamos a quitar los impuestos a las personas y las formas, obviamente, en todo el territorio nacional. Luego vendría el derecho financiero, que tiene que ver con las empresas y sus obligaciones. Y finalmente, nosotros empezaríamos a trabajar eh, sobre de estos tres tipos de derechos, el fiscal, el tributario y el financiero, aunque en realidad nosotros damos un recorrido general por las diferentes formas de tributación, ¿no? Entonces, dentro de esos elementos, vamos a tener diferentes estructuras de recaudación. La primera es el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, el Código Fiscal de la Federación. Y cuando decimos federación nos referimos a toda la entidad mexicana, ¿no? Y su estructura nos dice que el Código Fiscal de la Federación es un compendio que contiene aspectos fiscales, así como obligaciones y derechos de los contribuyentes en relación con el cumplimiento del pago de los impuestos, ojo aquí, federales, porque unos son los impuestos locales y otros son los impuestos federales, es decir, contiene
contiene y reglamenta las diferentes vertientes del día a día en materia tributaria del contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? Bueno, pues somos nosotros. El Código Fiscal de la Federación es un compendio que contiene aspectos fiscales, así como obligaciones y derechos de los contribuyentes, ¿no? Los derechos generales de los contribuyentes, bueno, pues tienen derecho a la devolución de sus impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación. Normalmente cuando nosotros hacemos una declaración ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y hay un deducible de impuestos, esto se nos regresa. También tenemos derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos a los que somos parte, en el caso en el que estemos por ahí en algún trámite. También tendremos derecho a conocer la identidad de la autoridad fiscal bajo responsabilidad, ¿no? ¿Quién nos está fiscalizando y por qué nos está fiscalizando? También tenemos derecho a obtener certificación y copia de la declaración presentada por el contribuyente previo el pago de los derechos en su caso, ¿no? O sea, obviamente. También tendremos derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal. O sea, si a mí me pediste una declaración, yo ya te la entregué, no tengo derecho o no tengo obligación de entregártela nuevamente. También tengo derecho al carácter reservado de los datos. Esto es que mis datos solamente tú los conoces, ¿no? ¿Cuáles son las facultades de las autoridades fiscales? Bueno, las facultades que tienen están establecidas en varios aspectos. Entre los principales, pues dentro de estas se enmarcan la recaudación, la fiscalización y la asignación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el artículo 31 para que haga la recaudación y la fiscalización. Ellas dos serán las indicadas de este proceso. Obviamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la Secretaría y dentro de la Secretaría le va a encargar al SAT, que es un órgano administrativo desconcentrado, pues que haga el reclamo por los impuestos. En caso de que el SAT encuentre anomalías, él va a establecer diferentes sanciones y delitos. Y dentro de los delitos que más comúnmente conocemos sería el encubrimiento, adelante, el contrabando, que sería otro de los elementos graves, y cualquier tipo de contrabando asimilado, ¿no? Y aquí la autoridad tendría que establecer cuál y cómo es que lleva a cabo el de la defraudación, ¿no? También tenemos la defraudación fiscal, la asimilación a defraudación fiscal, como el contrabando, que son asimilados, y los relativos a la declaración y documentación que nosotros entreguemos a las oficinas de Hacienda. Por ahí dejamos el tema número 2. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Un saludo, un saludo. Espero que en el examen les vaya bien. Dejamos las generalidades del Código Fiscal de la Federación y la estructura fiscal del derecho de la contribución de impuestos y pasamos a lo que es la ley del impuesto al valor agregado y a sus reglamentos. Y dentro de esos elementos vamos a encontrar, obviamente, la ley al impuesto al valor agregado. Vamos a encontrar que esto es parte del tema 3 y dentro de la estructura vamos a encontrar lo siguiente. Dice que la ley del impuesto al valor agregado cuenta con 9 capítulos y 43 artículos que hablan de las tasas de impuestos u obligaciones, los saldos a favor, las compensaciones, los cálculos mensuales. Y dentro del capítulo 1 vamos a encontrar las disposiciones generales, como prácticamente en cualquier código. En el capítulo número 2, lo que es la enajenación, que es un proceso que prácticamente en todas las leyes se manifiesta. Luego tendremos en el capítulo número 3 de la prestación de los servicios. En el capítulo 4, el goce temporal de bienes. En el capítulo 5, de la importación de bienes y servicios. Y ya pasaríamos directamente a algunos artículos que nosotros consideramos que son necesarios que se conozcan para el buen funcionamiento de una empresa, de un negocio o de algún asesoramiento. En el artículo 8 decimos que para los efectos de esta ley se entiende la enajenación el faltante. Ojo aquí, el faltante de bienes en un inventario de una empresa. Y si es un faltante, no puede ser explicado de manera física ni de manera en documentos, ¿sale? Es un faltante.
y los faltantes se castigan bastante. No se considera enajenación la transmisión de propiedades que se realicen por causa de muerte, así como la donación, salvo que ésta se realice en empresas para las cuales el donativo no sea deducible. Yo como empresa sí puedo decir, ¿sabes qué? Soy la empresa Nestlé y voy a donar papilla para bebé, ¿no? Y entonces voy a hacer una donación de 4 toneladas a el gobierno de, no sé, Tlaxcala, que es muy pequeñito. Ah, ok, se hace la donación, esa como no recibo un dinero, hay un faltante, pero ese donativo tiene una causa, un documento y un recibido. Y entonces, por lo tanto, no se considera una enajenación. La enajenación en todas las formas se castiga muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo más importante que hablaríamos de, el tema número 3? Pasamos al tema número 4 en su parte número 1 y hablamos de la estructura del IEPS. Y el IEPS también trabaja bajo el concepto de enajenación, de la importación de bienes y servicios, de la prestación de servicios, de las obligaciones a los contribuyentes, de las facultades de las autoridades y de la participación a las entidades federativas. En cuanto a las disposiciones generales, estaremos diciendo que el artículo 1 nos dice que está obligado al pago de impuestos establecidos en la ley del IEPS, las personas físicas, esto es, las empresas, y las morales que realicen los actos o actividades siguientes. Número 1, la enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación definitiva de los bienes señalados. Esto es, que los tengan en almacén y que se les haga un inventario y se puedan distribuir. O en su defecto, que no se puedan determinar dónde se quedaron. Al artículo 2, el valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas o cuotas siguientes. Para las bebidas alcohólicas a base de vino o cerveza, la graduación de alcohol de 14 grados por litro, el 25% sobre el valor del precio final. Para la graduación alcohólica de más de 14 y hasta 20 grados, el 30%, y para prácticamente los vinos, del 20% en adelante, se les cobrará el 50% extra. Es una cantidad muy fuerte, pero es una cantidad que se tiene que pagar, ¿no? Y todos aquellos alcoholes desnaturalizados y mieles incristalizables también se les aplicará el 50%. Se cobra muchísimo por este impuesto y bueno, pues el ciudadano común lo hace saber. Continuando con el artículo 2, para los cigarros se aplicará una tasa del 160% para tabacos labrados, esto es, producidos, o para tabacos hechos a mano, ¿no? Y entonces el IEPS sí se va a encajar mucho con el consumidor final o con el empresario que decida, pues, vender cerveza, vino o cigarros o tabacos o puro, porque pues, le va a meter una muy buena cantidad de dinero. Y ya pasando a las obligaciones de los contribuyentes, en el artículo 19 decimos que los contribuyentes a que se refiere esta ley tienen además la obligación señalada en otros artículos de la misma de las disposiciones fiscales, los siguientes elementos. Obviamente, toda persona que lleva un negocio a base de vinos, licores, cervezas o cigarros debe llevar una contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y sus bases, ¿no? Asimismo, se debe identificar las operaciones en las que se pague el impuesto mediante la aplicación de la cuota prevista en el artículo 20. Debe haber un apartado que nos diga, por el número de cajetillas de cigarro, se hizo este cobro. Expedir comprobantes si el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta ley, salvo tratándose de las enajenaciones de los bienes referidos en el inciso anterior. A lo mejor yo soy Walmart, pero también vendo vinos y cigarros. Entonces, por un lado tengo que llevar mi contabilidad de lo que no es IEPS, pero por el otro lado tengo que enviarle junto con toda la documentación separada, pues lo que tiene que ver con cerveza y tabaco. Es necesario presentar la declaración e informes previstos en esta ley en los términos que al efecto se establezcan en el Código Fiscal de la Federación. Tema número 1. Y si un contribuyente tuviera varios establecimientos, presentará por todos ellos
una sola declaración de pago ante las oficinas autorizadas correspondientes al domicilio fiscal del contribuyente. Los productores e importadores de cigarro deberán registrar ante las autoridades fiscales dentro del primer mes de cada año la lista de precios de venta por cada uno de los productos que enajenan, clasificándolos por marca y presentación, señalando los precios al mayor. ¿No? Si tenemos, por ejemplo, ahora, bueno, no ahora, ya tenemos mucho tiempo, que están los cigarros por sabores, se deben clasificar y se debe de informar qué precio van a tener durante el año presente, ¿no? Dejamos el IEPS y pasamos al ISR y su reglamento. Y si se van dando cuenta, o si no se pudieron dar cuenta, pues nos encajan el diente bien y bonito. Tema número 5, y decimos que la estructura del impuesto sobre la renta tiene las disposiciones generales, el trato a las personas morales, el trato a el régimen de las personas morales con fines no lucrativos, las personas físicas, los residentes en el extranjero provenientes de fuentes de riqueza ubicadas en territorio nacional, lo que tiene que ver con las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales en el país y a lo que son los estímulos fiscales. En el artículo 1 dice que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Obviamente las que residen en México respecto de sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda, obviamente legal. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dichos establecimientos permanentes también van a pagar ICR. Para el artículo 2 nos dice que para los efectos de esta ley se considera establecimiento permanente cualquier lugar, negocio en el que se desarrolle parcial o totalmente actividades empresariales o se presenten servicios personales e independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, las agencias, las oficinas, los fábricas, los talleres, las instalaciones, las minas, las canteras o cualquier otro lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. Artículo número 4. Se consideran ingresos atribuibles a un establecimiento permanente en el país los provenientes de la actividad empresarial que desarrolle o los ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio de personal independiente. Para el artículo 8, dice que cuando esta ley se haga mención a personas morales, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los órganos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y las asociaciones en participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. Dejamos el tema número 5 y pasamos a la ley del impuesto al valor agregado en su parte número 2. Y decimos que del uso y un goce temporal de bienes, y nos dice que para los efectos de esta ley se entiende por uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, el usufructo o cualquier otro acto independiente de la forma jurídica que al efecto se utilice para el que una persona permita u otra usar o gozar temporalmente de bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Y se consideran prestaciones del servicio de tiempo compartido independiente del nombre o de la forma que se dé el acto jurídico correspondiente. Consiste en poner a disposición de una persona o grupo de personas directamente o a través de un tercero el uso o goce o demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada por periodos previamente convenidos mediante el pago de una cantidad o la adquisición de acciones, ¿no? Entonces ahí vamos entendiendo todo. Y nos dice que para el artículo 24, para los efectos de esta ley, se consideran importaciones de bienes o servicios, obviamente la introducción al país de bienes,
la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él, el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes del país, el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. Y finalmente veríamos la ley del IA y sus reglamentos. Tema número 6, que son los antecedentes. Y la ley es un gravamen complementario al impuesto sobre la renta, y por eso casi no lo tocamos. Y decimos que esta contribución garantiza que las empresas que reportan pérdidas en periodos prolongados cubran al menos este impuesto como un pago mínimo que puede ser recuperado cuando se obtenga utilidad en el ejercicio posterior. Esto es pago con tarjeta y pagas el mínimo, ¿no? A eso se refiere este gravamen. Nada más pagas el mínimo. Ya cuando tengas lana, pues les pagas todo complementario. Y aquí hablaríamos de generalidades y nos dice que las personas físicas que realizan actividades empresariales y las personas morales residentes en México están obligadas al pago del impuesto al activo por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación. Son activos, ¿no? Y por lo tanto se tienen que pagar siempre y cuando tú no hagas el pago completo de tus impuestos por situaciones económicamente apremiantes, ¿no? Y las personas distintas a las señaladas en este párrafo que otorgan el uso o goce temporal de bienes, incluso de aquellos bienes a que se refiere el capítulo 3 del título 4 y de los artículos 133, 148 y 140 hasta el 149. ¿No? Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar, algo que quieran agregar. Y si no, pues ya los dejo para que puedan hacer su examen sin ningún problema. Y recuerden que me tienen que mandar su resumen de los PDFs ya a partir de hoy, sin ningún problema para poderlos revisar. Si tienen alguna tarea pendiente, si tienen alguna actividad pendiente, mándenmelas para que les pueda sacar su calificación. Y recuerden que la calificación no estará presente sino hasta el próximo sábado o arrancaremos a partir del próximo sábado en adelante, ¿no? Porque se da toda esta semana para poder realizar los exámenes correspondientes. Así que, si tienen dudas, hablen ahora o callen para siempre. Ok, profe, ¿va a dejar tarea? No, ya no, ya. A partir de este día ya no dejamos tarea. Ya la siguiente semana no nos vemos, pero pues tienen ahí el WhatsApp para que me puedan contactar. Ok, bueno, pues entonces los dejo. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en otra materia, a lo mejor para el siguiente cuatrimestre. Y si no, si ya terminaron, pues les mando un abrazo.